no puedo abrir la puerta, murmuré para mis adentros con incredulidad después de un largo día de trabajo. La noche ya había caído, y el cansancio de un arduo día pesaba en mis hombros. Las luces de la calle parpadeaban, creando sombras alargadas que añadían un aire de desolación a la escena. Encontré mis pertenencias personales esparcidas sin ceremonias frente a la entrada como si fueran basura desechada. Mis documentos, ropa y objetos personales estaban desparramados por el suelo, algunos cubiertos de polvo, otros dañados por la intemperie. La puerta principal parecía diferente, tal vez reemplazada, negándome obstinadamente a ceder. Mis intentos de abrirla fueron la indignidad final de una serie de dificultades sufridas durante los años que viví con mi suegro con determinación endurecida. Tomé una decisión firme, no volvería a poner un pie en esa casa. Reuniendo mis cosas, juré empacarlas en mi auto y regresar al santuario de la casa de mis padres. Mientras recogía mis pertenencias, me detuve un momento para reflexionar sobre todo lo que había pasado. ¿Cómo llegamos a esto? Recordé los primeros días de mi matrimonio, cuando todo parecía prometedor y lleno de esperanza. Pero esos días ahora parecían un recuerdo lejano y distorsionado. La realidad era dura, y ahora debía enfrentarla con valentía. Los meses pasaron y, tan repentinamente como lo había dejado, llegó un mensaje de mis suegros separados, encendiendo la conexión que hace mucho tiempo pensaba perdida. La noticia de sus dificultades financieras no me sorprendió, pero tampoco me hizo sentir ninguna simpatía. Habían cruzado una línea, y yo había tomado mi decisión. Hola, mi nombre es Emily, tengo 35 años, y mi esposo Tom es 5 años menor que yo. Nuestra relación comenzó de una manera poco convencional. Conocí a Tom en mi lugar de trabajo, donde él era mi subordinado. Al principio, no pensé mucho en él fuera del ámbito profesional. Estaba completamente concentrada en mi carrera y resultó que él era muy persistente en intentar conocerme más allá del trabajo. Tom tenía un encanto sencillo y una determinación que me intrigaba. Me casé todo gracias a su búsqueda persistente. Me aseguró que podía seguir trabajando como quisiera después del matrimonio. Él mismo se encargaba de todas las tareas del hogar, algo que para mí era novedoso y atractivo. Su enfoque me intrigó sobre la perspectiva del matrimonio. Aunque nunca me había interesado tener hijos, ocasionalmente cruzaban por mi mente pensamientos matrimoniales sobre tenerlos. Cuando me acercaba a los 35, me di cuenta de que el tiempo se estaba acabando si quería formar una familia, así que elegí casarme con Tom. Al principio éramos solo nosotros dos. Después de casarnos, fiel a su palabra, Tom apoyó mi carrera y asumió la mayoría de las responsabilidades del hogar. Sin embargo, nuestra situación dio un giro brusco aproximadamente 6 meses después de nuestro matrimonio cuando mi suegro falleció inesperadamente. La pérdida repentina de mi suegro dejó a mi suegra y a mi cuñada menor, Catherine, tambaleándose. La pérdida de mi suegro cambió radicalmente la dinámica familiar. De repente, la estabilidad que Tom y yo habíamos construido se vio amenazada. Mi suegra, una mujer fuerte y orgullosa, se encontró en una situación vulnerable, y Catherine, aunque tenía un ingreso decente como profesional independiente, no estaba preparada para asumir más responsabilidades. En medio de la tristeza y el caos, Tom planteó una idea que cambiaría nuestras vidas para siempre. Emily, he estado pensando. Quizás deberíamos considerar mudarnos con mi mamá y Catherine. Podríamos ayudarles más estando cerca, y podrías seguir con tu trabajo sin problema. ¿Qué opinas? La propuesta me dejó pensativa. Por un lado, entendía la necesidad de apoyar a su familia en estos momentos difíciles. Pero por otro lado, también me preocupaba el impacto que esto tendría en nuestra vida y en mi carrera. Decidí que necesitaba más tiempo para pensarlo y evaluar todas las implicaciones. Catherine, que tiene 33 años, es una profesional independiente con un ingreso decente,
pero su enfoque en las actividades de los fanáticos significa que su estabilidad financiera no es sólida. Tom mencionaba la idea de que todos viviéramos juntos. Emily, ¿has considerado mudarte con mi mamá y mi hermana? Puedes continuar trabajando independientemente como siempre y tenerla cerca aliviaría la carga de trabajo del hogar. Estoy de acuerdo con seguir con mi trabajo, pero no estoy segura de asumir más tareas del hogar si tu mamá se muda. Si la ayudamos, ¿no debería ella encargarse de la mayoría de las tareas del hogar? Pregunté. Tom asintió, comprensivo. Es justo, hablaré con mi madre y mi hermana al respecto. Por favor, piensen en vivir juntas. Esperaré hasta escuchar una respuesta clara de tu madre y de Catherine. Tengo mi propia vida y consideraciones financieras que debo tener en cuenta. Pensé en insistir en un acuerdo por escrito, pero me guardé ese pensamiento. Nos mudamos a la casa de la familia de mi esposo el primer día. El primer día allí, hice una visita para saludar a mi suegra. Tengo muchas ganas de vivir juntos, dije, y mencioné que continuaría con mi trabajo como de costumbre, así que esperaba que ella y Catherine pudieran manejar las tareas del hogar. En respuesta, mi suegra ni siquiera me miró antes de comentar. ¿Por qué Tom se casó con alguien como ella? Ella trabaja, así que todas las tareas del hogar caerán sobre mí. ¿Es aceptable para una esposa? Normalmente una esposa se encargaría tanto del trabajo como de las tareas del hogar, ¿no? Sus expectativas eran increíbles. Su comentario me dejó sintiéndome incómoda acerca de nuestra vida futura juntos. Mientras clasificábamos nuestras pertenencias, Catherine apareció en la puerta y comentó. Terminé con una hermana menos que adorable. No podía entender por qué elegirían vivir conmigo después de hablar de mí de tal manera. Poco después de mudarnos juntos, noté algo preocupante, tanto mi suegra como Catherine me ignoraban por completo. Solo preparaban las comidas cuando mi esposo estaba presente y no hacían ningún esfuerzo por ayudarme con la limpieza o la lavandería. Intenté confrontarlas varias veces sobre sus promesas incumplidas, pero mi suegra me lanzaba una mirada penetrante y se alejaba. Catherine no se comportaba exactamente como su madre, pero me encontré incapaz de protestar contra ninguna de ellas. Con el tiempo, lavar mi propia ropa y limpiar después de regresar del trabajo se convirtió en una rutina habitual. Cada día, al regresar a casa, me encontraba con una casa en desorden. La cocina estaba siempre sucia, y la sala de estar parecía un campo de batalla. Los platos se acumulaban en el fregadero y la ropa sucia se apilaba en rincones oscuros. Mi suegra y Catherine no hacían ningún esfuerzo por mantener la casa ordenada, y cada vez que les pedía ayuda, se mostraban indiferentes o incluso hostiles. La situación empeoró gradualmente. Mi suegra comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre mi capacidad para equilibrar el trabajo y las tareas del hogar. Catherine, por su parte, hacía comentarios despectivos sobre mi estilo de vida y mis prioridades. Me sentía atrapada en una situación insostenible, incapaz de encontrar una solución. Comencé a notar que tanto mi suegra como Catherine presionaban sutilmente para obtener más dinero. Dejarían notas debajo de mi comida pidiendo préstamos, lo cual encontré molesto y evasivo. Mi esposo, por su parte, parecía necesitar dinero debido a sus obligaciones sociales y hábitos de bebida, haciendo difícil plantearle las demandas financieras. Un día, encontré una nota debajo de mi plato de comida. Era de mi suegra, pidiendo un préstamo de 300 pesos para cubrir algunos gastos imprevistos. Este tipo de solicitudes se estaban volviendo cada vez más frecuentes, y empezaba a sentirme utilizada. Sabía que debía hablar con Tom al respecto, pero también sabía que él tenía sus propios problemas financieros. Un día, al regresar del trabajo, encontré numerosos artículos esparcidos fuera de la casa. Me di cuenta de que eran mis pertenencias. Intenté abrir la puerta principal solo para descubrir que mi llave ya no funcionaba. Habían cambiado la cerradura. Me senté en el suelo,
inspeccionando mis pertenencias dispersas, reflexionando sobre mis próximos pasos. Sentada en el suelo, rodeada de mis pertenencias, reflexioné sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Me sentí traicionada y abandonada por la familia de Tom, y también por él mismo. Había soportado mucho por el bien de nuestro matrimonio, pero esto era demasiado. Decidí que no podía seguir viviendo así. Recogí mis cosas y me dirigí al auto. La decisión de regresar a la casa de mis padres no fue fácil, pero sentí que era la única opción viable en ese momento. Necesitaba un lugar seguro donde pudiera reflexionar y tomar decisiones importantes sobre mi futuro. Afortunadamente, tenía las llaves del auto a mano. Cargué tantas de mis pertenencias como pude en el auto y me dirigí directamente a la casa de mis padres. Al día siguiente, al llegar a la casa de mis padres, estaban visiblemente sorprendidos, pero me dieron una calurosa bienvenida. Bebiendo el té que mi madre preparó, rodeada de la calidez familiar, mi padre me preguntó: ¿por qué trajiste todas tus pertenencias aquí? ¿Dejaste su casa? Reflexioné sobre las palabras de mi padre y les confié a mis padres lo que había sucedido. Emily, has sido lo suficientemente paciente. No te pediremos que aguantes más. Ahora que ellos te han alejado, no hay razón para volver. Tal vez deberías considerar enviarle a Tom una notificación de divorcio, dijo mi padre. Lágrimas inesperadas se acumularon en mis ojos al sentir la simpatía de mis padres. Decidí que era el momento de enviar los papeles del divorcio a Tom, pero también sentí que algo interesante podría suceder pronto. Aproximadamente 3 meses después, me había mudado de la casa de mis padres y me había instalado en un nuevo apartamento propio. Disfrutaba de mi independencia y de los días libres con viajes y compras que había deseado durante mucho tiempo. Entonces, exactamente 3 meses después de que cambiaran mis llaves y mis pertenencias fueran esparcidas, mi teléfono comenzó a sonar con una llamada inesperada. Inicialmente consideré ignorarla, pero al ver la insistencia en las llamadas, decidí atender. Era Catherine. Emily, ¿dónde estás? Fui a la casa de tus padres pero no me dijeron. También probé en tu lugar de trabajo pero no revelaron tu paradero, dijo con voz cautelosa. La voz de Catherine, que no había escuchado en mucho tiempo, sonaba desesperada. Le respondí. No tengo intención de regresar. No después de cómo me trataron. Emily, por favor, estamos en una situación desesperada. No tenemos suficiente dinero para cubrir los gastos básicos. Mamá está enferma y necesitamos tu ayuda. Por favor, vuelve. La conversación continuó, pero mantuve mi decisión firme. Mi esposo también intentó contactarme, pero mi respuesta fue la misma: no regresaría. Había encontrado pruebas de su infidelidad y ahora tenía la determinación de seguir adelante con el divorcio. Finalmente, envié los papeles del divorcio y una factura por angustia emocional. Mi esposo firmó los papeles de inmediato y transfirió el dinero solicitado. La casa de su familia estaba en el mercado, tratando de recaudar fondos para salir de sus dificultades financieras. Disfrutando plenamente de mi vida de soltera, planeo trabajar duro y saborear mi independencia. He aprendido a valorar mi esfuerzo y a no dejar que otros me manipulen.